No, Ana, que no, yo ni idea que cambió el horario, ¿viste? Bueno, ya estamos, Ana, ya estamos. Siempre hay alumnos que son los primeros en conectarse y nos llamaba la atención, porque ustedes son tan puntuales. Que no había nadie en la plataforma, habían tres. Yo digo, qué raro. Bueno, ya está, ya estamos. Bueno, hola Adrián, ¿cómo estamos? Vale. ¿Cuál es tu hora, Adrián, en tu país? Hola, ¿Un horario hola distinto? Cristina, son las 12, mediodía. Ah, bueno, ¿vieron? Son Si todos me horarios salgo me distintos. disculpo porque yo había aceptado una reunión que no ha empezado y voy a tener que salirme a atenderla Bueno, porque no te preocupes, lo de hoy. Ana, cuando haya un cambio de vuelta en Barcelona, nos avisa. Vale, Te pero es que recuerdo. no sabía, o sea, yo no era ni consciente que vosotros no teníais cambio de horario. Ahora lo hablábamos Claro. con Victorio y ¿Vieron? con, ¿vale? Que en Chile, por ejemplo, también hacen cambio de horario y lo hacen la semana que viene. O Bueno, sea, lo que que esto pasa puede, es que damos por obvio, ¿vieron? Que todos estamos iguales y no estamos sí, iguales. y no estamos Bueno, iguales, más no. divertido. Bueno, Ana, Como lo digas, como quieras largamos, decirlo, sí. largamos, largamos. Sí, sí, o sí, lo sí. pueden dejar en la hora inicial y cada quien se le mueve el horario, pero se mantiene el horario inicial, ¿no? No, pero Sin ahora Claro, no se bloqueo. preocupen. El horario es el horario de Ana. Entonces, Ana, ahora cambiamos el horario con vos. claro, yo ahora estoy haciéndolo una hora antes. Claro, Antes a para las mí, yo lo 20 tengo y en mi ahora a las agenda de aquí 19. yo lo tengo en mi agenda. Claro, Victorio lo debe haber enviado la convocatoria a todo el mundo, menos Creo a que ahí mí. había una equivocación, sí, No, Víctor. Claro. Victoria lo porque envió dentro de en una la hora. plataforma sale el horario correcto. Yo me metí a la plataforma y agendé todas mis reuniones de acuerdo a la plataforma del curso. Sí. Pero Victoria lo ha Sí, agendado en 45 minutos. O sea, sí, ahorita Victorio todos parece hemos adelantado. Sí. adelantado. ¿No? Sí. Eso es otro problema, además, añadido. Bueno, sea como sea, vamos a empezar los que estemos. Como se va a grabar, ¿no? Podremos compartirlo Se los que a lo graban. mejor, ¿no? Han tenido confusión en el horario, aparte de yo misma. Y lo que voy a hacer ahora es compartir ya, ¿de acuerdo? Compartir pantalla. Hoy es un tema Si bravo, es que hoy Ana, ¿no? justamente me sabe mal porque es el tema central, yo diría. Justamente hoy lo que vamos a tratar es el ámbito ya más. La semana pasada dedicamos la parte teórica, la parte práctica a entender cómo está cambiando el modelo de, diríamos, de orientación a resultados, el modelo de financiación global de la sanidad. Y hoy ya entramos directamente, ¿no?, a ver cómo son estos modelos de financiación de los que eran los tradicionales a precio fijo versus los nuevos modelos innovadores, ¿de acuerdo? Entonces ya hablamos del reto y vimos que realmente había un tsunami, ¿no?, con la situación actual, pero que esto lo hemos de convertir en una oportunidad. Y la oportunidad es poder hacer nuevos modelos que nos abran nuevos sistemas y que finalmente, evidentemente, todos orientándonos a resultados, en el caso de los esquemas de pago por resultado, pues hoy es una oportunidad entre todos de centrarnos en lo que toca. Y por supuesto, desde mi punto de vista, yo aquí os he de lanzar el mensaje a la industria farmacéutica, que ello incluye, ¿no?, una visión de cambiar este modelo de, de- de comprador y vendedor a un modelo de partner en el cual la industria sea corresponsable de la sostenibilidad, pero también de los resultados. ¿Vale? Con esta pequeña introducción vamos a ver cuáles son los modelos y cuándo aplican. Hoy es la sesión, yo diría, casi más crucial del curso, porque vamos a dar los conceptos que justifican este tipo nuevo de modelos. ¿Vale? Empezaremos diciendo qué son los esquemas tradicionales de financiación de medicamentos. En estos esquemas tradicionales estamos hablando de un precio fijo que se establece para un país o para una institución, ¿no?, en el cual este precio y este acuerdo definen la inclusión o la no inclusión en cartera con un precio que en teoría es coherente con el valor. Primero hay un trabajo previo de evaluación, ¿no?, por la agencia reguladora, ya hablaremos luego, a nivel de Sudamérica, de la agencia reguladora. Posteriormente, pues hay una evaluación a la hora de decidir precio, que en teoría se basa en su valor, si definamos valor como coste-efectividad, por ejemplo, pero ese precio es fijo. A partir de ese momento que se comercializa o se decide entrar en cartera, llamémosle como queramos, es fijo. Y da igual lo que pase a partir de ese momento. Da igual
que se venda mucho, que se venda poco, que tenga buenos resultados, que tenga malos resultados. Ese precio es fijo. Solamente se suele cambiar en el modelo tradicional cuando aparece otra indicación. O finalmente cuando acaba la patente y aparece el genérico, entonces ya sí que hay otro, ¿no? Es otro entorno. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente desde que el momento del medicamento se comercializa o se introduce en la institución? Hablamos a nivel macro, si es el país y se introduce en cartera, o a nivel más meso en un hospital o en una red asistencial. Pues que hay incertidumbres. Hay una serie de incertidumbres que empiezan a pasar cosas y el financiador soporta aquellas incertidumbres vinculadas a la utilización, pues se utiliza más o se utiliza menos y tiene unos resultados mejores o peores. Y en cambio la industria también soporta cierto grado de incertidumbre, que es la expectativa de negocio y la rentabilidad de la inversión. Entonces, estos esquemas tradicionales, lo que se dice a nivel académico y en lo que está descrito en las grandes, diríamos, guías y recomendaciones es, ¿vale? Estos esquemas de tradicionales serán útiles cuando haya baja incertidumbre. Pero ¿qué es lo que está pasando en este mismo momento con los fármacos de alta complejidad, con los fármacos de alto impacto? Pues que hay incertidumbres. Esto lo repasamos la semana pasada, que lo hablamos. Claro, con los medicamentos de alto impacto y los de no alto impacto, pero especialmente en los de alto impacto, cuando se comercializa un medicamento por las razones que sea, porque no hay un fase 3, porque hay un fase 3, pero no está comparado con el comparador de nuestro entorno, porque no hay estudios de impacto presupuestario, porque no se saben los costes asociados. Sea lo que sea, tenemos incertidumbres, ¿como cuáles? Pues efectividad, es decir, en vida de real. Efectividad, recordemos, efectividad es los resultados de ese medicamento en vida real versus la eficacia que es en el ensayo clínico controlado. Pues hay incertidumbres de lo que pasa en vida real versus la vida ideal del ensayo clínico. También hay incertidumbres de la eficacia comparada, porque está estudiado que 1 de cada 2 medicamentos se comercializa no sin el ensayo clínico contra el comparador estándar en nuestro entorno, al menos en Europa. En Europa se ha hecho un estudio, en concreto yo participé en un estudio en el que evaluamos durante 10 años el comparador que se había utilizado para los fármacos aprobados por la EMA y la mitad de los medicamentos el comparador no era el estándar en España. También tenemos incertidumbres de lo que se va a utilizar en la realidad versus la indicación aprobada. Y hablamos aquí de todo lo que es la fuera ficha técnica y la utilización en otras indicaciones próximas o más alejadas de la indicación aprobada. Tenemos incertidumbres en la relación coste-efectividad, ya sea por la costes o por la efectividad. De la efectividad ya hemos hablado, pero de los costes, pues no sabemos exactamente si vamos a evitar un trasplante o si vamos a evitar una diálisis o si vamos a evitar unos costes de dependencia. Por lo tanto, hay incertidumbres en coste-efectividad. Y puede haber incertidumbres en impacto presupuestario, que tiene que ver con el C también, que es la N de pacientes que vamos a tratar y lo que nos va a costar, pues la duración de tratamiento incluye dentro de las incertidumbres del impacto presupuestario, se incluyen la N de pacientes dependiendo de los criterios de decisión de dar el fármaco o no, etc. Y por lo tanto, estas incertidumbres son lo que nos marca la diferencia entre las decisiones más reguladoras de aprobación y las de financiación, especialmente las incertidumbres relacionadas con efectividad, con coste-efectividad y con impacto presupuestario. Yo diferenciaría aprobación regulatoria, que en Europa sería la EMA, y aprobación de financiación, que en nuestro caso en España sería el Ministerio de Sanidad. Entiendo que en los países en los que estáis vosotros podemos tener escenarios diferentes. Luego, si queréis, lo discutimos, ¿de acuerdo? Sea como sea, ante estas incertidumbres, hemos de cambiar a un modelo diferente que nos gestione las incertidumbres y pasamos de la guitarra tradicional a la guitarra eléctrica. Pasamos de modelos tradicionales a modelos con gestión de la incertidumbre. Si la incertidumbre en el valor, en la evaluación del valor es grande, tendremos que tener mecanismos de regulación normativa del acceso y se ha abierto la oportunidad en los últimos 15, 20 años de estos esquemas no tradicionales, en los cuales el precio se ve afectado por lo que pasa cuando este medicamento lo ponemos en el mercado. ¿De acuerdo?
Aquí lo que se intenta con estos nuevos modelos están basados en incentivos para limitar o acortar las incertidumbres, sea cual sea de las que hemos visto, mediante acuerdos que vinculan a estas incertidumbres las condiciones. Esto quiere decir que el proveedor de la innovación, que el laboratorio farmacéutico, no debe ser indiferente a las consecuencias de lo que pasa cuando utiliza su producto. Imaginémonos incertidumbre en el impacto presupuestario. Que yo, por ejemplo, voy a introducir trastuzumab emtansina para el cáncer de mama metastásico y tengo incertidumbre de si voy a tratar en mi red asistencial 400 mujeres o voy a tratar 600 mujeres. El proveedor de salud, en este caso el laboratorio farmacéutico, no puede ser indiferente a las consecuencias del impacto presupuestario, de la incertidumbre en impacto presupuestario que tiene el centro, que puede ir, pongamos por caso, y voy a hablar en dólares, de 6 millones de dólares a 12 millones de dólares. Este intervalo, la industria farmacéutica tiene que estar implicada. Es decir, se compromete la empresa farmacéutica a lo que pasa después de su comercialización. Y en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de un sistema, de un acuerdo de acceso innovador o de acceso gestionado, como es un techo de gasto, en el cual decimos, bueno, tú y yo no nos ponemos de acuerdo si serán 6 millones o 12 millones, techo de gasto, pactamos un techo de gasto en el cual yo voy comprando el medicamento al precio, pongamos por caso, cada vial $500, y cuando llego a 10 millones de dólares ya no doy más. Hay un techo de gasto. Este es un sistema que es un esquema, es un sistema de acceso gestionado, financiero, delimitado por el techo de gasto. ¿Vale? Iré poniendo ejemplos para que nos vaya quedando más o menos claros los ejemplos. ¿Vale? De esta manera se alinean los intereses de los agentes implicados. ¿Esto qué obliga antes de tomar decisiones? ¿Esto qué obliga? Primero, a que las partes, mayoritariamente industria farmacéutica y comprador, transparenten las incertidumbres. El país o la red asistencial X le dice a Adium o a quien sea, tengo dudas de mi impacto presupuestario. Se manifiestan, se transparentan las incertidumbres. Es necesario, por lo tanto, una evaluación. Se orienta la financiación al valor añadido. No vale todo, sino que vamos a esa parte que le añade valor al trastuzumab emtansina versus las alternativas que habían. Y finalmente se integran las consecuencias derivadas de la utilización en el acuerdo, en el precio. O sea, no es un precio fijo, no es $500 el vial. A partir de aquí ya tenemos una situación en la cual sí, habrá $500 el vial durante un tiempo, pero luego habrá un impacto determinado en lo que será el precio final, porque habrá un techo de gasto. Estoy poniendo el techo de gasto de ejemplo porque es el más sencillo, pero iremos complicándolo poquito a poquito. Entonces, ¿qué es de lo que hablamos con estos nuevos modelos? En este artículo del Pharmacoeconomics del 2012, todo esto empezó más o menos, todos este tipo de acuerdos, 2008 los primeros pasitos, 2010, empezó a haber la gran ya, ¿no? En nuestro caso, nosotros en el ICO el primero lo firmamos en el 2010-2011, lo trabajamos 2010 y firmamos en el 2011. Empezó a haber ya una mayor explosión 2012-2013, ¿no? Bueno, pues los primeros artículos que definían lo que son este tipo de acuerdos, que inicialmente se llamaron acuerdos de riesgo compartido, ahora veremos que se les ha ido cambiando, más acuerdos de acceso gestionado, ¿vale? En todos los casos, por ejemplo, Garrison y Towse, que son dos economistas que han publicado bastante al respecto, dicen, los acuerdos entre el pagador y las compañías farmacéuticas, perdonad, espera, que si no, no veo, que tengo que quitar la imagen, ¿vale? Dependen, ¿no? Del precio y lo que se recibe, dependen y están relacionados con lo que se realiza, con lo que se produce respecto al producto en vida real. Y Adamski, en este otro artículo del BMC, del Health Service Research, dice también, ¿no? que también acaba habiendo una incertidumbre y que esto tiene relación con el acuerdo. Al final, lo que tenemos, hablemos de lo que hablemos, ya veremos, que la nomenclatura es muy compleja porque se utiliza mucha nomenclatura diferente dependiendo
de los países, también de los tiempos. Llamémosle acuerdo de riesgo compartido, llamémosle acuerdos innovadores, llamémosle acuerdos de acceso gestionados. Siempre el denominador común es que el riesgo es compartido entre el financiador y la industria farmacéutica. Y dependerá del tipo de riesgo que se comparte, el tipo de esquema o acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de acuerdos hay? ¿Cuáles son? De acuerdos gestionados. Tenemos dos grandes bloques. Los acuerdos financieros o vinculados a consecuencias financieras y los acuerdos vinculados a consecuencias en resultados clínicos. Son los dos grandes bloques. Vayamos donde vayamos y ahora iremos compartiendo diferentes taxonomías y diferentes guías que luego también volveréis a repasar con Francesc Solé la semana que viene, cómo es la aplicación de las guías, pero yo ahora estoy hablando de taxonomía y de tipos de acuerdos para que podamos ir trabajando. Hay dos grandes tipos, los financieros y los vinculados a resultados. En el primero, el objetivo principal de los financieros es limitar la incertidumbre del impacto presupuestario. Uno muy conocido es de ámbito poblacional y es precio-volumen, o la cuota de mercado, o los techos de gasto. Luego profundizaremos en cada uno. Y luego están los individuales de cada paciente, en el cual, por ejemplo, se fijan un número máximo de dosis. ¿De acuerdo? Y luego están los acuerdos vinculados a resultados, que hay dos grandes bloques. Los de cobertura condicionada, generación de evidencia o de tratamiento condicionado, y los de garantía de resultados, los esquemas de pago por resultados. O performance pay, también se le llama performance pay agreements. ¿De acuerdo? Perdonad porque yo iré utilizando nombres diferentes porque según el autor se le dan nombres diferentes, pero nos tenemos que ir habituando. Lo importante es que veamos claramente acuerdos financieros, acuerdos en base a resultados. Estos son los dos grandes bloques en los que tenemos que trabajar, acuerdos financieros y acuerdos basados en resultados. Volviendo a lo mismo, acuerdos basados en base financiera. Aquí tenemos los Price Volume Agreement o Budget Impact Schemes, que son todos aquellos que están centrados en el control del gasto, ¿de acuerdo? Pues los techos de gasto y los acuerdos precio-volumen. Y luego están los individuales, como decíamos antes, en el que paciente a paciente hay un suministro máximo o un descuento máximo por periodo. Por ejemplo, el laboratorio farmacéutico financia los 2 primeros ciclos. Nosotros habíamos tenido un ejemplo esto con daratumumab, que por ejemplo Janssen financiaba lo máximo eran X ciclos, al revés. Perdón, el sistema sanitario financiaba un máximo de ciclos, paciente a paciente, y esto requería un registro del número de ciclos de cada paciente. Estos son financieros, te limitan, pero no hay resultados, no estás evaluando resultados, ¿de acuerdo? Y luego están todo el gran bloque basado en resultados, ¿de acuerdo? En el cual aquí sí que hay acuerdo pactado del resultado, ¿vale? Vamos a empezar un poquito a repasar, yo seguiré insistiendo, ¿de acuerdo? Esta es una clasificación, posiblemente la más antigua, pero que sigue diciendo lo mismo, ¿vale? Performance-based agreement between healthcare payers and manufacturers, dos bloques, non-outcomes and health outcomes, es decir, financieros y basados en resultados. Los financieros pueden ser population level, market share o price volume, o patient level, ¿vale? En el cual definimos que la industria farmacéutica pues financia los 2 primeros ciclos o financia a partir del 10º ciclo, ¿de acuerdo? Y luego están los basados en resultados. Esta clasificación de Anita Barrell, ¿de acuerdo? Dice aquellos que son condicionados, ¿vale? O los esquemas de pago por resultados, que serían los que están en la derecha, ¿de acuerdo? Aquí no sé si hay puntero, creo que hay aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? Estos serían los que se basan en resultados, que puede utilizarse ¿Me veis el puntero? Sí, ¿no? Vale, Sí, se ve. Cristina, te veo, ¿eh? se ve. Vale, Diana, perfecto. se ve. Clinical endpoint o surrogate endpoint. Esto depende del tipo de outcome. Si el outcome es un clinical endpoint, por ejemplo, si estamos hablando de supervivencia global, o es un surrogado, una pues hemoglobina glicosilada o un surrogado, no es un objetivo de outcome directo,
Y luego están los conditional reimbursement, menos utilizados que los financieros y que los basados en resultados, en los cuales, sobre todo aquí estamos hablando casi rozando ya lo que sería investigación. Es decir, esto, por ejemplo, Holanda había tenido experiencia y Holanda había dicho, oye, mira, creo que me lo habéis presentado demasiado inmaduro. Haced un estudio en la población holandesa y dependiendo del resultado del estudio, ¿vale? Os lo financiamos. Esto lo había hecho Holanda, pero hay mucha menos experiencia. Pueden ser estudios experimentales, ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Randomized clinical trials, o pueden ser estudios observacionales. Ahora, de estos también se está hablando bastante basados en real world data, ¿vale? De esta parte de aquí, que anteriormente le hemos llamado... Ay, ahora no me deja avanzar por haber utilizado el... Vale. ¿No me deja avanzar ahora? Sí, vale. De que le hemos llamado también cobertura condicional generación de evidencia, ¿de acuerdo? Estos que diríamos es, haga usted un ensayo clínico, haga usted un estudio observacional y cuando tenga los datos, yo se lo financio, ¿de acuerdo? Vale. Otra clasificación. En este caso es la clasificación de la agencia de la OCDE, ¿vale? De la organización, esta es una potente, ¿vale? De la OCDE. Esta ya es más avanzada. En este caso, la OCDE les llama Managed Entry Agreements, ¿de acuerdo? Y también sigue haciendo la misma clasificación. Financieros y performance-based, ¿de acuerdo? En este caso, seguimos hablando de financieros y performance-based, es decir, basados en resultados. Los financieros, volvemos, basados en pacientes de datos, en datos individuales de paciente. Este sistema puede ser volumen capitativo por paciente o inicio de tratamiento, por ejemplo, financiar pues, los primeros ciclos, o poblacionales, precio-volumen, o también una cápita o un techo de gasto, ¿de acuerdo? Y los basados en resultados, seguimos con la misma estructura, population-based o patient level, ¿vale? Que aquí tenemos los cobertura basada en generación de evidencia, el payment by results, que es el esquema de pago por resultados, o condicionar al tratamiento al resultado. Como veis, en esta diapositiva o en la anterior, lo que queráis, lo que tenemos claro es que en algunos de ellos necesitaremos datos. Necesitaremos datos en los de patient level, necesitaremos datos aún más complejos en los que tengan resultados. Pero también en los financieros podemos necesitar datos individuales de paciente en estos, de paciente a paciente, y también en la poblacional hay que pactar un sistema de gobernanza de la información, aunque en este caso no sea de paciente, pero sí del consumo o de la compra realizada. Pues si tú tienes un techo de gasto, tienes que acordar cómo vas a gobernar este techo de gasto entre la industria farmacéutica y el comprador, ¿vale? Evidentemente los datos aquí son mucho menos complejos. En este es un poco más complejo y ya en los que es con resultados los datos son muchísimo más complejos, ¿de acuerdo? No sé por qué, cuando utilizo el anotador no me deja avanzar. Bueno, no pasa nada. Vale, pues nada. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, perdonad, voy repitiendo ejemplos. Esto es una taxonomía publicada en un estudio hecho por Ernst & Young, una gran consultora, con Bristol Myers Squibb, cuando en el año 19, pues con toda la introducción de la inmunooncología, en este caso evidentemente Bristol Myers del nivolumab, clasificaron y hicieron un estudio de cómo se estaban utilizando este tipo de acuerdos. Estructura, la misma que habéis visto, financieros, en los cuales incluyeron nivel poblacional, descuentos simples, precio, volumen individual y techo gasto, perdón, poblacional, descuentos simples, acuerdo, precio, volumen y techo gasto, evidentemente descuentos simples es esquema tradicional, no es un esquema flexible, y nivel individual, que sería el capitativo por paciente, es decir, un máximo por paciente,
o acuerdos de iniciación del tratamiento, que es esto lo que decíamos. Como máximo, pues en la industria paga los 2 primeros ciclos, los 3 primeros ciclos, lo que sea. Y acuerdos de basados en resultados es lo mismo, como veis, a nivel individual, garantía de resultados o esquemas de pago por resultados, garantía de devolución, sería una forma modificada de garantía de resultados, o continuación de tratamiento condicionada a resultados. Y el nivel poblacional ya sería en el ámbito de la investigación, como hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Por último, para que ya no veáis más categorizaciones, pero os quiero dar la vuelta al esquema. Este es un documento de la Universidad de York, en Inglaterra, en el cual hacen una revisión muy interesante de los sistemas de cobertura y de cómo, ¿no?, estos Risk-Sharing Agreement o Patient Access Scheme, o en este caso ahora ya, como los llama la OCDE, MEAs o Managed Entry Agreements, los clasifica diferente. Los clasifica en generación de evidencia, que son estos que ya casi diríamos estamos tocando la investigación y que tenemos que tener datos para generar evidencia, y los que simplemente nos aseguran una reducción de un precio óptimo, ¿de acuerdo? Y en estos casos los dividen outcome y non-outcome. Es otra forma de clasificar, es como si diésemos la vuelta a la clasificación que os he puesto antes, pero al final estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a entrar en materia. Vamos a describir cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Utilizando en este caso el documento de la OCDE. Vamos a hablar de los financieros. La OCDE clasificaba a los financieros en este tipo de acuerdos. Los confidential discounts o rebate, que en este caso sería muy parecido, en este caso, a un acuerdo de descuento confidencial, pero descuento al fin y al cabo. Y tendréis aquí, y además esto lo tendréis porque como, perdona, estamos colgando ya las presentaciones, las tendréis disponibles en la plataforma, ¿vale? En este caso iremos viendo ejemplos, ¿vale? En este caso ni me detengo porque para mí esto casi, bueno, no es un acuerdo de riesgo compartido o un acuerdo de acceso gestionado. Luego están los CAP, las cápitas por paciente. En este caso, como dice la OCDE, es un nivel de capping por paciente, asegurando que un paciente pues, se le va a hacer 6 ciclos. Si hace 7, 8, 9, esto corre a cargo de la industria farmacéutica. Esto, por ejemplo, se hizo con la lenalidomida en síndrome mielodisplásico en Inglaterra y Gales, en el cual era hasta 26 meses, ¿vale? Y a partir de aquí la industria farmacéutica cubría el resto de ciclos. Luego está el Patient Level Free Initial Treatment, ¿vale? En el cual, por ejemplo, en este caso, certolizumab en Inglaterra y Gales, en el cual en artritis reumatoide, certolizumab en artritis reumatoide, en el cual los 12 primeros semanas del tratamiento eran a cargo de la empresa farmacéutica, ¿vale? Otro ejemplo, el Population, en este caso los dos últimos son, estos hasta aquí eran individuales por paciente y los siguientes son poblacionales. El primero, el Population Level Expenditure Cap, es una cápita, ¿de acuerdo? Poblacional. En este caso, por ejemplo, eran los fármacos de la hepatitis en Australia, que el gobierno definió un presupuesto anual. Y con esto, con esta cápita o con este techo de gasto, dile como quieras, se cubrían todos los costes de los tratamientos. O luego están los precio-volumen, que yo supongo que estos los conocéis porque son más conocidos que, ¿verdad? Y seguro los habéis ya utilizado, pero se consideran también un subtipo de acuerdos de acceso gestionado, ¿vale? Y son bastante utilizados desde hace mucho tiempo, como diría yo, desde que éramos niños, ¿vale? Luego estarían los basados en resultados. Estos han sido los financieros y ahora vamos a entrar detalle a detalle en cada uno de los basados en resultados. El primero es este que es casi rozando la investigación, que son la cobertura basada en evidencia, del desarrollo de evidencia. En este caso, por ejemplo, lo hizo Corea con la clofarabina, ¿de acuerdo? En el cual los pacientes debían estar incluidos en un ensayo clínico para tener cobertura de este tratamiento, ¿de acuerdo? Espera, que veo en el chat que hay 2 personas. Vale, de acuerdo, Adrián, tranquilo, sí lo has comentado antes, de acuerdo, gracias. Luego están los que diríamos los más conocidos dentro de los de Outcome, que son los Patient
Level Payment by Results o esquemas de pago por resultados, en el cual, estos son los que yo os hablaré más y que nosotros tenemos más experiencia en el ICO, en el cual aquí en este caso se acuerda un objetivo de resultado y entre la empresa farmacéutica y el comprador, y si el fármaco funciona se hace financiación y si no lo hace la empresa farmacéutica. Aquí en este caso os ponen un ejemplo de la glucosidasa alfa para Pompe en Estonia, ¿vale? Este es el que nosotros os hablaremos más, que tenemos más experiencia en concreto en el ICO y que nos profundizaremos muchísimo, incluyendo también toda la parte de implementación. Como veis en este grupo, la complejidad son los registros, los datos, ¿de acuerdo? El siguiente es más condicionado a la continuación de tratamiento, no tanto al outcome, pero bueno, al final el outcome, si el clínico, si el médico quiere continuar es porque el paciente está en respuesta, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo que se hizo en Italia con Alzheimer, ¿de acuerdo? Y que en este caso se daba el fármaco gratis los meses, ¿vale? Cuando se evaluaba el resultado. Entonces, si se quería continuar el tratamiento, ¿de acuerdo? Se continuaba hasta un máximo de 2 años, ¿vale? Estos son sistemas muy parecidos a los esquemas de pago por resultado, en el cual el pacto, más que una variable, pongamos por caso, experiencia libre de progresión o respuesta, no, es el propia continuación del tratamiento o la variable. El tercero sería el mismo que el primero, que es basado en generar evidencia, pero para una población, ¿vale? Y el último sería lo mismo que el esquema de pago por resultados, pero poblacional. Nosotros, por ejemplo, en Cataluña y en el ICO, lo que hacemos es cuando un esquema de pago por resultado y en la valoración individual vas viendo que los resultados son constantes y robustos a lo largo de los años, al cabo de, pongamos por caso, 3 años, 4 años, 5 años, pasamos al poblacional, ¿vale? Vale, entonces, aquí hemos visto un montón de nombres, pero ya espero y deseo que ya empecemos a ver cada uno de ellos, ¿no? Pago por resultado, techo de gasto, precio y volumen, capitativo, cobertura con generación de evidencia, ¿vale? Simplemente algunos datos de este informe generado por la patronal de empresas farmacéuticas en Estados Unidos en agosto del 18, en el que hicieron una encuesta a sus asociados, es decir, a las empresas farmacéuticas en Estados Unidos, que a veces no se habla tanto porque posiblemente en Estados Unidos, al tener un sistema privado, no se conoce tanto los acuerdos a los que se llegan, y este informe es interesante porque allí ya se reconoce, ¿de acuerdo?, que el 85% de ellos están interesados en contratos basados en valor. Y cuando hablamos de contratos basados en valor, estamos hablando de acceso gestionado, de acuerdos de acceso gestionado, ¿de acuerdo? Y además, si seguimos preguntando, demuestra este estudio que el 74% de los planes de salud, es decir, de las aseguradoras, reportan estar utilizando este tipo de esquemas en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es nada anecdótico. Y también que los propios planes de salud, en el 28%, perdón, en el anterior era que desearían, y dicen que ya lo están haciendo y que el 28% muestra un out of pocket cost de la medicina para el propio paciente, ¿de acuerdo? Con lo cual, simplemente era una cuña en medio de la presentación más teórica para ver que sí que siguen existiendo, sí que están existiendo estos acuerdos en todos los países, incluido Estados Unidos, ¿no? Donde a veces es menos información. Pero ¿cómo decidimos que hacemos un acuerdo u otro? ¿No? De todos estos tipos de acuerdos, ¿por qué decidimos hacer un acuerdo u otro? Bueno, pues hay unos criterios. Esto no es decidir, mira, pues en este fármaco voy a hacer A porque me apetece y en este... No, hay un tipo hay un sistema, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que hemos de analizar? Primero, hemos de tener una información relevante e importante del fármaco indicación, que tiene que ver, y aquí tenéis valorado, esto es de la guía de esquemas de pago por resultado, de acuerdos de riesgo compartido, perdón, del CatSalut, que os pongo aquí el link y que lo tendréis evidentemente dentro de la documentación que repasaremos a lo largo del curso. Valora con estrellas o con cruces
aquellos aspectos más importantes a la hora de decidir qué tipo de acuerdo vamos a aplicar. Ya os he dicho que dependerá de la incertidumbre. Dependerá de si la incertidumbre es de impacto presupuestario, si la incertidumbre es de eficacia, si es de efectividad comparada o es de incertidumbre en el ratio coste-efectividad. Pero también importará el impacto presupuestario esperado. Evidentemente no vamos a aplicar este tipo de acuerdos en fármacos que tienen un bajo impacto presupuestario porque tienen unos costes de transacción, tienen unos costes de seguimiento. Pues, evidentemente estamos hablando de fármacos de alto impacto, ¿vale? Y también la relación entre el valor y el umbral fijado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en países que tengan un umbral de coste-efectividad definido, pongamos por caso Reino Unido, ¿no? Que tienen a través del NICE una delimitación del impacto del umbral de coste-efectividad, pues obviamente en este caso aún de mayor razón, ¿vale? Estos serían los que importan más. Pero luego no únicamente importan los aspectos de decisión de la evidencia, basados en la evidencia y en datos, también importan elementos instrumentales. Y de ello ya hablamos el otro día. Porque vosotros mismos ya en el FODA, a ver si me lo he aprendido, en el FODA, ya lo dijisteis, los sistemas de información de registro de datos son importantísimos, tanto de datos clínicos como de seguimiento económico. Si pactamos un techo de gasto o un precio-volumen, tendremos que hacer un acuerdo entre Adium y el ICO, ¿no? Pongamos por caso, de cómo vamos a seguir esto. También si hay, por ejemplo, que hay que hacer un escáner o hay que hacer una resonancia magnética, ha de haber acceso al medio diagnóstico y ha de haber un acceso al medio diagnóstico en el tiempo y en forma. También un método de resolución de discrepancias, que aquí hablaremos de la creación de comités de seguimiento, ¿no? Y un marco jurídico. Alguno de vosotros el otro día ya hablamos que están habiendo desarrollos normativos específicos en los países, específicamente para permitir una compra no basada en un precio fijo. Esto es muy importante. Ha de haber un marco jurídico. Por lo tanto, tienen todos estos 4 conceptos que os he dicho 3 estrellas, ¿vale? Tiene también 3 estrellas la participación de los profesionales. Para mí esto es importantísimo y va en cierta manera con el modelo del ICO. Si el que está delante del paciente no ha participado en la toma de decisiones y ha de recoger datos, pongamos por caso el oncólogo, pongamos por caso el reumatólogo, da igual, ha de recoger datos para algo que no sabe qué es, que es un acuerdo de riesgo compartido y él no ha estado participando, esto va al desastre. Es importantísimo y esto es responsabilidad de las organizaciones, no vuestra, que los profesionales participen. También es evidente que va muy ligado a la garantía de adherencia a los profesionales, que es otro de los aspectos que tiene tres cruces. Claro que es importante, ¿de acuerdo? Pues que tiene que ver con la participación de los profesionales. Si los profesionales no han participado en cómo se ha decidido, finalmente la garantía de adherencia pues será baja. Y también es importante la disponibilidad financiera. Por lo tanto, hay elementos que tienen que ver con cómo decidir y qué decidir, cuál de los esquemas, y otros que serán instrumentales y organizativos, no menos importantes. Evidentemente, por ejemplo, tengo una situación en la cual tengo incertidumbre en la relación coste-efectividad. Pues me iré a un esquema de pago por resultados, pero si no tengo sistema de registro de resultados clínicos, a lo mejor es más fácil que haga, por ahora, un esquema de techo de gasto. ¿De acuerdo? O sea, es aquello de, yo tenía un jefe que siempre decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? A veces hay que adaptarse dependiendo también de los elementos instrumentales o de las situaciones instrumentales y organizativas que nos encontremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos de hacer a la hora de decidir qué tipo de esquema vamos a decidir? Primero, situar el medicamento en el marco terapéutico, es decir, en la patología, y ver el valor añadido. Valor definido, pongamos por caso, por coste-efectividad incremental. Valorar las incertidumbres y transparentarlas entre el comprador y el proveedor. Y ver dónde se producen, si es en efectividad, si es en coste-efectividad, si es en impacto presupuestario. Y dimensionar el grado de incertidumbre. Transparentarlo y dimensionarlo. Y según qué incertidumbre es y el grado de incertidumbre, decidir qué esquema y aplicar según el ámbito que se quiera el esquema que se desee. ¿Vale? Vamos a ver cómo esto lo hemos hecho en Cataluña y luego cómo lo hemos aplicado en el ICO. No voy a dar la sesión final,
sino quiero que veáis que en Cataluña tuvimos un marco, diríamos, estratégico con el plan de salud, que nos decía que había que hacer nuevos modelos de financiación basados en resultados. Esto estamos hablando del año 2012. Pensad que ya habíamos firmado uno en el 2011 en el ICO, ¿de acuerdo? Se impulsó desde la Generalitat, desde el gobierno de la comunidad autónoma, el impulso de tener estos objetivos, ¿de acuerdo? Que además no iban solo en este punto de la línea estratégica, sino también estaban en calidad y equidad y en compartir información. Y se mantuvo estas líneas estratégicas en el plan de salud, es decir, en el plan estratégico de sanidad en Cataluña del 2016 al 20, ¿vale? Paralelo a ello, se generó esta guía para la definición de criterios de esquemas de pago basados en resultados, en el cual se definían estos criterios de decisión que os acabo de decir, y yendo un poco más allá, definimos, soy autora de esta guía, ¿vale? Tuve el placer de colaborar con economistas, elaboramos esta guía en su momento y definimos cómo tomar decisiones. Para ello, los criterios que teníamos que utilizar tenían que basarse en, bueno, esta guía incluye, por un lado, homogeneizar conceptos, identificar las utilidades, identificar las situaciones y qué tipo de modelos se pueden utilizar, recomendaciones y, bueno, también instrumentos necesarios para aplicar. Y una de las cosas a las que se definió era, dependiendo del tipo de incertidumbre, esta tabla yo creo que es lo más importante de todo el curso, mirad que os digo, ¿vale? Que es que dependiendo de la incertidumbre, aplicar un tipo de esquema u otro, un tipo de acuerdo u otro, un tipo de acceso gestionado u otro. Entonces, cuando la incertidumbre es presupuestaria, económica, vámonos a acuerdos financieros, que pueden ser poblacionales o individuales. Cuando lo que tenemos es incertidumbre en eficacia y efectividad a corto o medio plazo, vámonos a esquemas de pago por resultado o generación de evidencia, ¿de acuerdo? Si es a largo plazo. Los de generación de evidencia a largo plazo, por ejemplo, uno de los esquemas que os he dicho, pues sería un ejemplo que tuvo en Inglaterra que hicieron con la esclerosis múltiple. Es verdad que uno de los temas más importantes también en este tipo de esquemas es medir el horizonte temporal. Este tipo de esquemas son muy difíciles cuando el horizonte temporal es largo. Largo quiere decir más allá de 2 años, ¿de acuerdo? Son muy difíciles de aplicar. Esto es una verdad que como tal os la plasmo, ¿eh? Por eso en oncología funcionan tan bien, porque a veces vamos a tiempos más cortos, ¿de acuerdo? Luego, si la incertidumbre es eficacia, efectividad o es coste-efectividad, aplicaremos también basados en outcomes, ya sean esquemas de pago por resultados, EPRs, o ya sean de generación de evidencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicimos también en esta guía? Nos atrevimos incluso a definir, dependiendo del grado de incertidumbre, perdona que está en catalán, pero yo creo que se entiende, ¿vale? La guía está en castellano y en catalán en la web, ¿de acuerdo? Bueno, sea como sea, cuando el grado de incertidumbre, lo que se definió en estos esquemas me refiero en estas gráficas, es clasificar cuando el fármaco es de bajo impacto presupuestario y relación coste-efectividad incremental adecuada, ¿vale? Cuando el fármaco es de bajo impacto presupuestario y elevada relación coste-efectividad incremental, cuando es alto impacto presupuestario y elevada relación coste-efectividad incremental y alto impacto presupuestario y adecuada relación coste-efectividad incremental, sea como sea. Como veréis en los 3 ejemplos, cuando la incertidumbre en eficacia, efectividad y coste-efectividad es mayor de 4, si graduamos esta incertidumbre del 1 al 8, cuando es más de 4 y el grado de incertidumbre en el impacto presupuestario es más de 3, nos vamos a esquemas de acceso gestionado, ¿de acuerdo? En los de bajo impacto presupuestario no me voy a detener, dejadme que me detenga en este. Cuando tenemos alto impacto presupuestario y elevada relación coste-efectividad incremental, si superamos el 4 en el grado de incertidumbre y superamos, en este caso siempre irá un esquema de acceso basado en resultados. Y si es baja incertidumbre en eficacia, efectividad y coste-efectividad, pero alta incertidumbre en impacto presupuestario, nos iremos a acuerdos de financiación tradicional o otro tipo de acuerdos financieros. Pero estamos en alto impacto presupuestario, ¿de acuerdo? Esto es una clasificación, ¿eh? Esto no está validado, lo diseñamos en Cataluña,
Pero ¿qué nos está diciendo el esquema, sea cual sea? Que cuando tenemos alta incertidumbre en eficacia, efectividad y coste-efectividad, directamente nos vamos a esquemas de pago por resultado. Y cuando tenemos baja incertidumbre, quedémonos con financiamiento no tradicional. ¿De acuerdo? No nos liemos. Y sobre todo si es de bajo impacto presupuestario. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el documento este de Ernst Young de Bristol. Simplemente algunos datos, los repasaréis también más con francés, pero que veáis qué tipo de acuerdos se están utilizando más, por ejemplo, dependiendo del área terapéutica, ¿de acuerdo? En el área terapéutica de oncología, el 34% de los acuerdos son precio-volumen descuento, el 4% techo de gasto capitativo, 19% acuerdos de iniciación del tratamiento, hay un 22% de garantía de devolución. Esto es un estudio, ya os digo, es verdad que estos datos son muy difíciles de tener porque la mayoría de acuerdos son confidenciales y ni la industria ni el comprador suelen transparentar los datos, ¿vale? Pero como veis, no todos son esquemas de pago por resultados. Hay mucho acuerdo, precio-volumen y techos de gasto, ¿de acuerdo? Y con esto yo creo que haría la parte teórica, cierro y quito la presentación. A ver si... Vale, pero no. Ana, excelente la clase, como vos decís, este No. es el core de toda Vale, esta ahora. formación, ¿eh? María Sí, José, hola María José, levantó la mano. Hola a todos, hola Ana. Ana, gracias por la presentación y tengo una duda. Tú durante toda la presentación y creo que usualmente siempre se usa el término de la incertidumbre, ¿sí? sí. Y yo acá tengo una duda y es, ¿este tipo de acuerdos solo sería para cuando hay incertidumbre? Luego, el ejemplo que yo tengo es si ya el pagador sabe cuánto le va a costar y sabe que es alto, o sea, tiene conocimiento, tiene certidumbre del impacto presupuestario y también tiene certidumbre de la eficacia, solo que dice, yo no lo voy a financiar porque sé que me vale un poco de plata. También podría presentarle este tipo de acuerdos o eso solo es cuando se desconoce el impacto presupuestario. Y bueno, las otras cosas que dijiste, la efectividad y la costo efectividad. A ver, a ver si te he entendido la pregunta, ¿eh? O sea, incertidumbre en un fármaco de alto impacto casi siempre hay. Una de las que os he dicho. Ya sea porque el ensayo clínico es a corto plazo, ya sea porque el ensayo clínico ha incluido una N de pacientes, ya sea porque el ensayo clínico los criterios de inclusión y exclusión son diferentes de los de mi población, ya sea porque no sé bien cuánta N de paciente voy a tratar. Incertidumbres, lo importante es hablarlas entre el comprador y el proveedor, ¿vale? Y explicitarlas. Entonces, el no disponer de presupuesto no es una incertidumbre, eso es un problema, ¿vale? Exacto. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Es cierto, o sea, esto no, los esquemas de este estilo, los acuerdos de acceso gestionado, no sirven para solventar el déficit, la ausencia o la no disponibilidad presupuestaria. Es otro concepto, ¿vale? Es cierto que sí, que nos ayudan cuando hay baja disponibilidad presupuestaria a poder dar herramientas que a veces a vosotros se os impiden poder aplicar. Pongamos por caso. Y esto no lo he dicho porque no está así como definido, pero es una experiencia propia mía. Claro, si tú transparentas un descuento, en Europa pasa, tenemos Alemania y tenemos España y Grecia, y no tenemos el mismo Producto Interior Bruto. Si España transparenta un precio mucho más bajo en un mercado único europeo, tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que con los esquemas, los accesos gestionados nos permiten poder hacer precios más bajos, no transparentados de una manera tan obvia. Vale, esto es una herramienta. Otra herramienta es que también a veces a vosotros se os permite, con este tipo de acuerdos, también hacer bajadas que no se os permiten con descuentos fijos, porque vosotros también tenéis vuestras incertidumbres dentro de la industria.
de retorno de la innovación. Entonces yo te diría, no es la solución a poder disponer cuando no hay disponibilidad presupuestaria. Eso no es la respuesta, ¿vale? Eso no es la respuesta. No sé si me he explicado, María José, creo que... Sí, súper claro porque aquí en Colombia pues se tiende a confundir un poco el término y se trata como de enmascarar el tema de incertidumbre a ven, ayúdame a solucionar o ven, ayúdame a disminuir el impacto presupuestal y creo que no sería como el objetivo de este tipo de acuerdos, ¿no? Sí, Al sí, final sí, no, pasa, al final sí, al sí, final al sí, final pasa. al final sí, ¿eh? Al final sí, pero, o sea, no directamente, o sea, tienes más herramientas para poder gestionarlo. Vale, gracias. Edgar levantó la mano, Ana, Sí, mexicano. adelante, Edgar. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Una pregunta. Tengo un ejemplo y quisiera ver en dónde de los esquemas que usted presentó podríamos Sí, clasificarlo. Sé que atezolizumab, por ejemplo, sí, en un ejercicio que hizo con cáncer de pulmón, sí, ellos dispusieron acordar 30 pacientes, pero ellos dieron 4 ciclos sin costo para el pagador, pero ujú, finalmente medían si el paciente respondía o no respondía a la terapia. Si respondía, el pagador bueno, seguía pagando y si no respondía, se le reconocía al pagador. es Entonces, un pero modelo mixto, es un modelo mixto, es un Edgar. modelo. Ok. Sí, esto también se da, ¿eh? En el que haces, por ejemplo, 4 ciclos, no lo conocía, no sé dónde ha sido este modelo, Eso pero fue en es México. en México, vale, son 4 ciclos que no es gratis, la palabra gratis no existe, son 4 ciclos que los pone, ¿no?, la empresa farmacéutica, más los siguientes ciclos se mide resultado, es así, ¿no? Pues es una combinatoria de un modelo financiero con un modelo basado en resultados. Esto también existe y nos lo he explicado, perdonad, es verdad, muy bien, Edgar, gracias por la pregunta. A veces se mezclan, ¿eh? Y puedes Ok. tener un techo de gasto con ¿no? O una cápita con resultados. Sí, sí, puedes mezclarlos aquí y la invención ya a tope. Sí, sí. Sí, 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 claro. pueden mezclarse modelos, pueden Ok. mezclarse entre ellos. Tenía otro comentario, es que el pagador pudiera darnos su disposición a pagar. Por ejemplo, Sí, dice yo en esta patología puedo cubrir hasta tanto. Y yo la limitante que veo, no sé tú qué piensas, es que podría reducir también la oportunidad de muchos pacientes de entrar, porque él está disponiendo de cierto volumen de pago, ¿no? Entonces eso limitaría también a la oportunidad de muchos pacientes de ya, pero poder tener Edgar, cobertura. Ujú. ya, pero la verdad es que los dineros son finitos. ¿Eh? Yo sí que es verdad que hay una cosa, que cuando la disponibilidad a pagar siempre hablamos más del concepto de coste-efectividad y de la definición de un umbral o un valor de referencia en el coste-efectividad. Tener un presupuesto limitado para pulmón, un presupuesto limitado para mama, un presupuesto limitado, bueno, yo creo que en el entorno, ¿no?, más académico lo adecuado sería tener unos rangos o unos valores de referencia de coste-efectividad, de aceptabilidad, y a partir de aquí, si no cumples o hay incertidumbres, poder hacer un esquema, en este caso claramente basado en resultados, ¿de acuerdo? Entonces, lo del tema de la limitación, el tema ha de ser cómo podemos hacer que sea lo más equitativo con un presupuesto cerrado. Siempre habrá algún momento que haya algo que no vas a pagar. Yo, como muchas veces digo, en el sistema sanitario español no pagamos las gafas y yo llevo gafas desde chiquitita. Ya sé que es un ejemplo un poco exagerado, ¿eh? Pero o no, el tema dental, que en España vamos a estar otra vez con la discusión de si se ha de pagar, ¿no?, eh, la extracción de dientes o el que sea, ¿no? Bueno, hay algo que siempre se queda fuera del sistema. Hay algo que siempre se queda fuera del sistema. Lo que está, lo que ha de ser es que se defina el cómo se define lo que queda fuera del sistema. Y lo más estándar o lo más académicamente correcto y que yo defendería siempre es definiendo el valor y defines un rango de valor, si por ejemplo utilizando el rango de valor de coste-efectividad y dices por encima de este umbral o por encima de este valor de referencia entre 30.000 y 50.000 dólares por año de vida ganado por calidad de vida, esto ya no lo acepto. Es una manera más objetiva que no tener un presupuesto para pulmón, un presupuesto para mama, un presupuesto no, Edgar, pero bueno, esto no depende de vosotros, esto depende también más del planificador, ¿no? Muchas gracias.
Xavier Cruz. Javier Cruz. Hola, Anita, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos también. Ana, tengo una consulta. Bueno, entré un poco tarde, mil disculpas por el cambio de horario. Sí, no, lamento yo también. Estamos todos igual, Javier. Sí, hemos estado así. Pero bueno, lo importante es que está la presentación grabada y voy a darme un tiempo más tarde para poder tomar desde el inicio, ¿no? Pero me saltó unas dudas, unas inquietudes en el tema precisamente sobre las intervenciones en cuanto a cuáles serían los factores o las variables que considera el sistema para poder indicar de pronto no llegar a un tipo de acuerdo, a un tipo de negociación por pagos. O sea, ¿cuáles serían esas variables? Por ejemplo, se me venía a la cabeza, no sé si de pronto el medicamento que se propone sea un medicamento que tenga aprobación por FDA. De pronto ese podría ser una variable como para decir ellos, bueno, o sea que me interesa este medicamento. O podría darse que sea un medicamento que no esté con estudios que avalen de pronto los buenos resultados y por eso crearía una mayor incertidumbre. Esa era la palabra que quería llegar, a la mayor incertidumbre. ¿Cuál sería la variable que a ellos les genera una mayor incertidumbre? Cuando hablas de ellos, es Del pagador, del comprador, ¿no? Del exactamente. pagador, vale. Sí, sí. A Ajá. ver, en principio yo creo que he intentado transmitirlos a través de cuáles son los fármacos candidatos. Yo te diría, obviamente, han de ser fármacos de alto impacto, no vas a invertir, ¿no? Elementos transaccionales de información o de seguimiento que es complejo para fármacos de bajo impacto. Entonces, fármacos de alto impacto y luego dentro de los fármacos de alto impacto, evidentemente, aquellos que tengas más incertidumbres. Eh, y por lo tanto, serían aquellos, pero esto es una decisión de cada pagador, ¿vale? De cada pagador. Y y se ha de explicitar la incertidumbre como comentábamos. Ahora bien, esto cada pagador a decidir qué normas tiene. Si nos vamos a la más conocida, ¿no? El que todos conocemos, el NICE, en Reino Unido y Gales, el Reino Unido y Gales tiene un umbral de coste-efectividad, por debajo de ese umbral acepta, entra en cartera, por encima de ese umbral no acepta, o tiene un margen, ¿no?, de discusión económica, que siempre acaban los informes del NICE, si los habéis consultado, siempre acaba diciendo, bueno, se llega a un acuerdo económico, bueno, pues ahí hay muchos acuerdos de riesgo compartido. ¿Por qué? Porque ponen unos márgenes. Lo que siempre ha de haber es una evaluación. Y eso es una de las partes que yo creo que, por lo que he ido hablando con vosotros, y es la mayor dificultad en la mayoría de vuestros países, ¿no?, que haya un órgano de evaluación que decida, que ponga las reglas de juego y que cuando ya están puestas las reglas del juego las aplique y que podáis negociar con él. Entiendo que esa es la máxima dificultad organizativa que tenéis muchos de vosotros, pero no sé si me estoy equivocando, ¿eh? Sí, justamente. Y también acá hay, digamos que eh, veía que en otros mercados, ¿no? Como hablaba el compañero en Ujú. el mensaje anterior, de que se puede llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Por, por pago compartido. Pero Sí, acá, digamos, en el Ecuador hay leyes donde mencionan de que que ninguna empresa puede donar, por decir algo, donar un producto, si es que no se le cubre todo el tratamiento a ese paciente. O sea, por ley está bloqueado eso ya, en la parte pública. Entonces, ahí es donde yo veo también una dificultad, porque ya está eso por sentencia constitucional. vale, Está pero ese donar ma- es una cosa y otra es hacer un abono contable. ya, No entiendo, no sé, no conozco la ley, se tendría que revisar y evidentemente, a ver, ya lo he dicho, ha de haber una normativa que lo permita, ha de haber una norma, un entorno jurídico que permita este tipo de acuerdos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos, bueno, con la intervención, nosotros en el ICO tenemos intervención y tuvimos que estarle discutiendo mucho, porque aun siendo un ahorro para la institución, sí. no lo entendía tampoco, pero tuvimos que justificarlo mucho, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, claro, la norma puede ser un O gran sea, limitador. exactamente, como también podría ser una oportunidad, digamos acá en el Ecuador, porque si en otros países se logra, digamos, se ha llegado a ese tipo de acuerdos, o sea, Sí,
podríamos nosotros hacer hincapié de pronto a esa normativa en otros países para poder tener de pronto un espacio y poder Claro que sí, lograr también eso. Entonces sería bueno de claro que sí. pronto que nos puedan compartir esa Sí, normativa sí, también. sí, hombre, yo por eso creo que es importante que a lo largo del curso también daremos pues experiencias internacionales, ¿no? Que veáis que esto está siendo ya ya no son experiencias individuales, sino que ya se está haciendo en todos los países. Es verdad. A ver, hay un documento de la OCDE, bueno, y os iremos dando la información, ¿no? Es verdad, que eh, hay poca transparencia en general con este tipo de acuerdos y se publican poco. ¿Vale? Y esto genera, pues, bueno, pues que a lo mejor no se sepa tanto, pero ya es una evidencia clara que se están utilizando, ¿eh? Y que las limitaciones vienen, pues, por los sistemas de registro, etcétera, etcétera, pero esto ya es un tema internacional, ¿eh? No se puede ya negar la realidad. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, bien, porque a pesar de que de alguna manera los minutos iniciales los pudimos recuperar, ¿no? Les pedimos que vayan leyendo, que los que no entraron a la plataforma vieron que medimos todo, porque la plataforma te dice todo. Así que los que no pudieron entrar, que ingresen, por favor, porque este tema no es un tema fácil de entender ni fácil de implementar. Y es como dice Ana, el tema de la poca transparencia, lo poco que se cuenta, las dificultades que tenemos en Latinoamérica con la calidad de los registros. Pero hay algo que me gustó del ICO, que ellos, antes de firmar un acuerdo, ellos tienen un código de ética que es el que aplican. Entonces, es como que esto, si no lo basamos en valores, no lo vamos a poder llevar adelante. Estoy Ana, de yo acuerdo, Cristina, entré un sí. poquito, ¿Estás de acuerdo? buenas tardes, yo entré un poquito tarde y quería preguntarte si cuando tú vas a hacer ese tipo de negociación con el pagador, ellos dentro de su equipo tienen alguna persona de farmacoeconomía, si es directamente con farmacoeconomía o con finanzas que se ven este tipo de acuerdos allá en España. Mira, es una de las cosas que compartimos, pues mira, ahora que me lo preguntas. Realmente, al principio, eh, la industria tuvo que buscar roles nuevos, tal cual os lo digo, ¿eh? Y por eso es importante esta formación que estáis haciendo. Porque quedaba entre el ámbito de la dirección médica y la dirección de acceso, ¿no? Era quién lo hace esto, ¿no? Lo que tú preguntabas. Claro, la negociación evidentemente tiene que haber un modelo económico detrás, que lo haya hablado, ¿no?, la industria, que lo haya hablado el comprador y cada uno compartir, ¿no?, estos modelos económicos, ver, ¿no? Pero es verdad que es un ámbito que quedaba entre medio de acceso, de lo que nosotros ahí en España se habla mucho, ¿no?, del área de acceso de la empresa, del área médica, pero no era el área de acceso sola, porque si hay resultados, la área médica tenía que intervenir. Entonces, yo me acuerdo de las primeras reuniones que no sabían quién venir. Al final venían todos. Pero bueno, yo creo que es importante este cambio un poco de rol también, ¿no? De pasar a corresponsabilizarse, lo que hablaba Cristina, ¿no? No únicamente, no el hecho de que haya un farmacoeconomista, no, sino también el hecho de que vosotros con esto hacéis un paso adelante de corresponsabilización con la sostenibilidad, con el resultado. Entonces es más fácil hablarse, es más fácil entenderse, es más fácil empatizar, ¿no? Y no ser cliente-proveedor, sino que pasas a ser, ¿no?, algo más, ¿no? Y se crean unas confianzas que antes no existían, ¿no? Entonces, bueno, son figuras nuevas. No, más que figuras nuevas, casi que cambiamos todos de rol, igual que nosotros mismos, ¿eh? Yo cuando los médicos míos les decía, no, vamos a la comisión de seguimiento, que venían a la comisión de seguimiento con la industria, ellos nunca habían entablado relación con la industria hablando de resultados de esta manera tan directa, ¿no? Con lo cual es un cambio de rol de todos, incluso de la farmacia, en nuestro caso. También cambiamos de papel, ¿no? Entonces es muy clínico también, es un aspecto muy clínico, sobre todo hablo de esquemas de pago por resultados, ¿eh? Es muy clínico, con lo cual, bueno, yo creo que es un reto para todos un poco, ¿eh? Gracias. Ximena.
Sí, Ana, yo quiero hacerte una consulta y es porque, bueno, a mí me ha tocado estar al otro lado, en el asegurador, Ujú. y ver muchas propuestas de acuerdos de riesgo compartido. Y uno de los puntos que es complejo, sobre todo en el pago por outcome, ¿cierto? Y que acá ha generado que no se puede avanzar con eso, en realidad es el tema presupuestario. Entonces, un poco, por eso te quiero preguntar cómo ustedes lo han hecho, porque aquí lo que ocurre es que uno compromete una cantidad X de presupuesto y en el fondo en el pago por outcome siempre está la incertidumbre de si voy a poder depletar el presupuesto que he comprometido o no. Y en ese sentido acá es complejo porque en salud, por lo menos en la estructura nuestra Sí, sanitaria en Chile, el presupuesto en salud siempre es insuficiente. Entonces hay sí. reticencia de decir, mira, yo voy a comprometer o voy a cerrar a priori 10.000 millones o X cantidad de plata, y si esto lo ocupo al 50, porque el outcome no fue adecuado, o al 30, ¿qué pasa? Voy a perder en el fondo. Y eso ha costado mucho implementar porque es un miedo que tiene el pagador ante Pero un, te digamos, entiendo, Chimena, pero te haré una uh-huh. pregunta. Tú imagínate que no hubiese esquema de pago por resultado. La incertidumbre de si lo podrás llegar a pagar como aseguradora es la misma, ¿no? Y para colmo no tienes el resultado. No, Yo, exacto. yo cuando a mis gerentes y a mis consejeros de salud siempre me dicen lo mismo. Si tengo el resultado, al menos me ayuda a decidir. Es decir, yo si invierto, soy un político y le tengo que explicar a la sociedad que me gasto 10 millones de dólares y no sé qué resultado tengo, me es muy complicado. Si les explico que me gasto 10 millones de dólares y he podido alargarle la vida a X pacientes tantos meses, es otra. Quiero decir que te entiendo lo que estás diciendo, Chimena. Es decir, pero que esto te pasa con los esquemas de pago por resultado, pero también con los modelos tradicionales, Uh-huh. que no sabes cuánto te vas a gastar, teóricamente tienes un presupuesto a principio de año y luego resulta que se te va. Pero eso te pasa también con los esquemas tradicionales y para colmo, no sabes lo que te ha pasado, ¿no? Perfecto. No sé si me estoy explicando, ¿eh? No, sí, ¿Ximena? se entiende perfecto. O sea, Lo que, yo el otro día que estuve, ¿no? Con el conseller me preguntaba, ¿pero qué pasa? Digo, no, pero lo importante, él me decía, dice, a mí si me dices que me voy a gastar 200 millones más, pero sé que voy a tener, hablaba por ejemplo de la vacuna ahora del virus sincitial, del virus respiratorio sincitial, todo el mundo tenemos claro que eso es coste efectivo. Es que sé que me voy a gastar X dinero, pero que va a ser útil. Pero a veces me gasto dinero y no sé para qué ha servido. Esto a veces a nuestros políticos también les interesa saberlo. ¿No? No sé, o sea que la incertidumbre de si te vas a pasar del presupuesto te pasa con el método tradicional o con los nuevos modelos. No sé si te he convencido. Pero yo, tampoco son un modelo para, o sea, tampoco son la salvación para todo, ¿eh? Es decir, la crisis sanitaria que vivimos en todos los países del mundo no lo solventan los esquemas de pago por resultados. También hemos de ser conscientes, y me lo ha dicho la primera compañera, María José. Digo, no, a ver, si no hay presupuesto, si no hay dinero, a ver, de aquí no nos salva, ¿no? Que eso también lo podemos aumentar con un descuento tradicional de un 80%, ¿no? O sea, que no son modelos para salvar un no presupuesto. sí, perfecto. O sea, yo creo que eso es un buen argumento con el pagador, pero obviamente también la conversación de qué esquema o qué terapia básicamente le está dispuesto a manejar esta incertidumbre en este tipo Sí, sí, sí. de pago por Son outcome. conversaciones conjuntas de los dos temas a la vez. Uh-huh. Sí, Muchas gracias. a ti. Renata. Por el tiempo, hay dos manos Sí, levantadas, Renata pensar que y también nos María. queda el próximo, no quiero que cortaré, pero que nos queda el jueves, que haremos una parte práctica que me Práctica, que le comprometo a pueden que sea corta. Me comprometo a que sea corta y que podamos hablar mucho, ¿vale? Renata, adelante. One simple question, Ana. In order to have the best patient and to follow the results of the manage and try agreements, do you think that the best way to follow all the project is to have an external assessment? I mean, an external audit
that both of parties agreed No. about that and everything? I prefer, no sé si lo preferís en castellano. Sí, te contesto en castellano y así lo entienden el resto, vale. Yes, no, yo personalmente no comparto que hayan terceras empresas implicadas. Creo que es más útil que sean registros del hospital y que sean transparentados al proveedor. Terceras empresas se han utilizado, ¿eh? Yo siempre me he negado, en concreto. Nosotros en el ICO hemos hecho un gran esfuerzo para tener datos de vida real disponibles y consultables y explotables y creo que una tercera empresa encarece, complica y no construye confianzas. Mi opinión es que no, pero sé que hay modelos, ¿eh? A mí me los han presentado y me he negado. En concreto esta que os decía de Janssen, por ejemplo, con Daratumumab, que yo me negaba que tuviésemos que tener un software intermedio. Personalmente creo que es mejor hacerlo directo, pero entiendo que a veces es complicado, pero para el hospital tener una tercera empresa que te viene a auditar datos no me parece constructivo. Mainly because it was hired by the pharmaceutical company most of the time. So I think it's difficult to have the third party. But in another side of the project, how may we can see if the right patient was putting in the project? Porque se han de transparentar los datos, Renata, y han de ser creados en la confianza. Okay. Han de ser creados en la confianza. Y los datos han de ser, evidentemente, nosotros, por ejemplo, ya os lo explicaré el último día, tenemos un sistema de prescripción donde se registra por parte del oncólogo los resultados y yo lo que he permitido es que nos auditen el sistema de información. No auditar los datos en sí mismos, sino auditar el sistema de información como te audita un sistema bancario, que te audita el sistema, no te audita el dato, sino te audita el sistema. Sí. ¿De acuerdo? Thank you. De acuerdo. Thank you. Bueno, si os parece, ¿no, Cristina? Yo creo que es tarde también, aunque Yo hayamos ido por diría, el día. sí, hemos compensado el horario, está todo bien. Bueno, esta semana es intensa, pero creo, Ana, como vos bien dijiste, que cuando veamos la parte práctica, el jueves, todo lo que sigamos escalando, que todo esto va a ayudar más. Pero tengan en cuenta ese concepto, código de ética, como tiene el ICO con la industria farmacéutica, que lo pueden obtener de la página del ICO, y el tema gestionar todo esto basado en valores. Si no, no hay nada. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo, Gente Cristina. linda, bueno, disculpen con los horarios, ¿viste? Ahora, Sí, bueno, ha vamos a sido una mandar un confusión mensaje del con cambio horario, Victoria. pero ya Bueno, no se repite. Ya una así vez que y no más. vamos a Bueno, tomar como referencia las 20 horas de España, ¿les parece? Así no nos Sí, por favor, equivocamos. Cristina. ¿eso qué quiere decir? Espérate, Por eso favor, quiere Cristina. decir que el jueves es, si A es a las las 20 20 horas de tuyas. España, A vale. las 20 tuyas, ¿qué hora es? A Son ver, las voy a ver 4 de la el reloj tarde. Son las internacional. 4 de la tarde en Uruguay, Paraguay. En Bueno, Uruguay, perfecto. Paraguay, Argentina, Brasil. Sí. Son las 4 de la tarde, Que creo. no Son cambie 4 horas nadie la de diferencia. hora, ¿eh? Que no cambie nadie Yo de les hora. bloqueé, Por eso. sí. Yo les bloqueé la agenda a las 4, ya hoy estaba bloqueada a las 4. Vale, vale. Bueno, entonces Perfecto. escuchen, quedamos para las 4 de la tarde, Victorio, ¿sí? Sí, sí, sí. Y que son, Sí, ya. y vos las 20 tuyas, Ana. Yo a las 20, Dale. yo a las 20 Ya estoy está. aquí. Las 8 de España. Bueno, Pero Muchas nos gracias. hemos salido bien. bueno, sí, la verdad que lo pudimos hacer, la verdad que Un poco mucha tarde, pero bien. capacidad de resiliencia tuvimos hoy. Bueno, Sí. gente linda, hasta el jueves. Vale, gracias. Chao, chao, Adiós. gracias. Chao, chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, buenas Muchas tardes. gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias, hasta luego. Chao.